Muy buenos días, ¿qué tal amigos y hermanos? Vamos a continuar con la lectura de nuestro devocionario doctrinal. Ya estamos viernes y nos toca ya el quinto día. Dice el espíritu y la enseñanza de la palabra. Ya hemos pasado por el espíritu y la revelación de Dios para salvación, día 1. El día 2 fue la palabra libre de error. El día 3 el espíritu y la iluminación para interpretar la palabra. Cuarto día, el espíritu y la vivencia santificadora de la palabra. Y hoy nos toca el espíritu y la enseñanza de la palabra. Damos gracias al Señor por habernos ayudado a continuar este estudio. Así que vamos a abrir nuestro devocionario doctrinal en la página número 50. Número 50. Y ubicamos que hay tres textos bíblicos claves en este día para entender lo que Dios nos quiere enseñar. Antes de ello vamos a orar un momento para que sea Dios quien nos ayude a través de su Espíritu a poder leer su palabra, comprenderla y saber aplicarla. ¿Está bien? Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias Señor Dios por esta mañana, Dios, gracias porque nos das de tu misericordia, Señor Dios, y por tu amor, Señor, nos presentamos ante tu presencia. Padre Santo, hoy te queremos pedir, Señor, que nos ayudes a poder leer tu palabra, comprender tu palabra y saber aplicarla, Señor Dios. Ilumínanos, Señor, ilumínanos para poder entenderla, Padre Santo, pues esto no viene por inteligencia humana, Señor, sino viene de tu parte, Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y rápidamente nos ubicamos en el texto que acá nos indica. Hay tres textos: Efesios 6:17, 1 Timoteo 2:7 y 1 Juan. Aquí dice 4, pero es 3. 3 del versículo 23 al versículo 24. ¿Está bien? Vamos a comenzar con el texto central que dice en 1 Timoteo 2:7. Nos ubicamos en nuestra Biblia, 1 Timoteo 2:7. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 7. Y dice: Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo y no miento. Y maestro de los gentiles. Subrayen esto: en verdad, en fe y en verdad. Vamos a subrayar: en fe y en verdad. Muy bien. Vamos a empezar con este texto. Aquí, ¿qué nos indica? Que Pablo era maestro en fe y en verdad. Ahora, uno dirá, pero esto es para él, ¿no? Que era un doctor en la fe, sabía, era predicador. Y es cierto, es cierto. Sin embargo, nosotros, tú y yo, somos maestros también en nuestra casa. Cuando enseñamos a nuestros familiares, puede ser tu papá, tu mamá, tu hija, tu hijo, tu amigo, quien tú quieras, tú te conviertes en un maestro de la palabra cuando expones la palabra, la explicas y das a entender el mensaje de Dios para esa vida. Ahora, así que, puesto esa base, ese fundamento en que todos somos maestros de la palabra en algún momento, otros quizás con más experiencia que otros quizás solo saben algunos versículos, otros saben teología entera. Sin embargo, todos asumimos el rol de maestros en algún momento específico y debemos de hacerlo bien. Ahora, esta clase de hoy es para eso, para poder saber cómo hacerlo bien, cómo saber usar la palabra de Dios en esos momentos de enseñanza. Está muy interesante. Ahora, primera base puesta, somos maestros de la palabra. Hay maestros de la palabra en la iglesia, hay maestros de la palabra en la congregación y también nos están formando para eso. No se olviden de esto, somos maestros de la palabra en algún momento. Ahora, el otro
texto importante que quiero que leamos está en Efesios 6:17. Efesios 6:17. Efesios capítulo 6, versículo 17. Dice, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Qué interesante, dice, y la espada del Espíritu. ¿Cuál es la espada del Espíritu? Es la palabra de Dios. Subrayen eso. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Ahora, nos trasladamos hacia el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 23 y 24. Muy bien, nos ubicamos en Primera de Juan. Dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Anoten esto. Y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Es decir, sabemos que Dios permanece en nosotros por su Espíritu Santo que nos ha brindado. Segundo punto importante, tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Hemos hablado en Efesios 6:17 que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Segundo punto, que el Espíritu Santo permanece en nosotros. Ahora, quiero que en su mente puedan imaginarse a un gladiador, puedan imaginarse a alguien que maneja la espada, un guerrero con una espada. ¿Ya? ¿Está en su mente? Listo. Este guerrero tiene que practicar su estocada, tiene que practicar cómo va a eliminar al enemigo, cómo va a matar a su contrincante, cómo va a dar la estocada final, la estocada precisa en el momento preciso para que pueda ganar esa pelea. Muy bien. Él no va a ganar si no practica, si no conoce su espada, si no sabe utilizarla. Entonces, él tiene que practicar mucho para un solo momento, porque si no lo hace bien en ese momento, va a morir o va a quedar muy lesionado por no saber usar su espada. Ahora, un claro ejemplo de esto es nuestro Señor Jesucristo. Es el mejor ejemplo que podemos dar. Recuerden, Jesucristo estuvo en el desierto siendo tentado. ¿Se acuerdan? Muy bien. ¿Cómo Jesús venció? ¿Cómo Jesús logró vencer las tentaciones? Usando dos cosas, lo que hemos leído hace un momento. Primero, el Espíritu Santo que estaba con Jesús. Y segundo, la palabra de Dios. Dos cosas que usó Jesús para vencer, para pelear, para ganar la tentación. Y son dos cosas que debemos de usar, que también nos enseña Pablo y Juan acá, que debemos de utilizar. La palabra de Dios para poder enseñar, pero debemos enseñar permaneciendo en su espíritu. Dos cosas, la palabra y su espíritu. Sin la palabra y sin el espíritu no podemos enseñar, no podemos predicar correctamente. Porque si no, vamos a querer usar nuestra inteligencia humana, nuestra sabiduría, nuestra experiencia, para poder, o para intentar poder predicar, poder enseñar, pero va a ser inútil. Va a ser inútil. Esto no se logra con sabiduría, con tu propia fuerza. Se necesita el poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios que va a ser usada por el Espíritu Santo.
como la espada. Ahora, nosotros, tú y yo, amigos, debemos tener en claro esto. No podemos enseñar si no permanecemos en Dios. Debemos de permanecer constantemente en una vida de comunión. Ya, cuando digo comunión, quiero decir lectura de la palabra de Dios y profundizar en lo que nos quiere enseñar, y oración, comunicación con Dios, todos los días, todos los días. Entonces, ¿cómo voy a poder entrenar? ¿Se acuerdan del ejemplo del gladiador que usa su espada? Él entrenaba con su espada. ¿Cómo entrenamos? Estudiando la palabra de Dios, así como hoy lo hacemos. Estudiando la palabra de Dios, vamos a estar entrenando, vamos a investigar, vamos a ahondar, vamos a conectar versículos, vamos a hacer referencias cruzadas, qué dice Efesios, qué dice Timoteo, qué dice en el Antiguo Testamento, de modo que estamos aprendiendo, nos estamos haciendo más expertos en la palabra. Pero ¿cómo entendemos la palabra de Dios? ¿Quién nos ayuda? Somos iluminados, como hemos lecturado, como hemos aprendido en el devocionarios anteriores. Somos iluminados por el Espíritu Santo para poder comprender la palabra de Dios. Debemos de oír la palabra de Dios o leerla, comprenderla, estudiarla y practicarla. Así vamos a practicar nuestra espada. Vamos a practicar cómo usar nuestra espada, que es la Biblia, punto importante, que es inerrante y es la palabra de Dios infalible. Y también debemos estar conectados con Dios. Debemos estar siempre en comunión con Dios, con un espíritu ferviente. Solo así, con el espíritu y con la palabra, vamos a poder vencer la tentación. Solo así vamos a poder enseñar. Nuestra enseñanza a tu hijo, a tu hija, a tu sobrino, a tu amigo, a tu amiga, va a ser efectiva tu enseñanza cuando usas esas dos cosas, el Espíritu Santo que está en ti y la palabra de Dios, que tiene que ser siempre estudiada por todos nosotros. Eso es la enseñanza de hoy, amigos y hermanos. Hay dos preguntas. ¿Qué implica la palabra sin el Espíritu o viceversa? Personalmente, implicaría perder. Eso es, perder. Vas a perder tú porque te vas a confundir. Va a perder el otro, el que te va a escuchar, tu oyente, porque también se va a confundir. Perdemos todos si no utilizamos el espíritu y la palabra. Así que, ¿qué implica la palabra sin espíritu? Perdida. Y el espíritu sin la palabra, básicamente, no tenemos que dar, tenemos que estar estudiando. Y además, tiene que ser congruente. Cuando el Espíritu Santo está en ti y oras y te sumerges en la comunión con Dios, sí o sí vas a tener que leer la Biblia, sí o sí. O sea, no puede estar separado, tiene que estar junto, de todas maneras. Segunda pregunta, ¿cómo debemos enseñar las cosas de Dios? ¿Cómo? Usando dos cosas, el Espíritu Santo y la palabra de Dios de manera armoniosa, junta. ¿Quién nos da ese ejemplo preciso? Nuestro Señor Jesucristo, que ahora está vivo y vive y reina para siempre. Eso es, amigos y hermanos. Pablo enseñaba fe y verdad. Nosotros igual, fe y verdad, como lo indica aquí en el libro de Efesios 6:17. En 1 Timoteo, 2:7. Fe y verdad. Somos portadores de fe y verdad a través de su Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos, para que lo que hemos aprendido podamos aplicarlo. ¿Está bien? Vamos a orar.
Amado Padre Celestial, gracias Señor porque nos hablas, Dios, a través de tu palabra. Nos enseñas, Dios, cómo utilizar, Señor, el Espíritu Santo y la palabra para poder enseñar, Dios, a nuestros amigos, familiares, también, Padre, en la iglesia, en donde nos encontremos, Señor. Y también, Dios mío, ayúdanos a poder ver que nuestros maestros, Señor, de la iglesia, sean personas de ese modo, Señor, que usen tu espíritu, que estén llenos de tu espíritu y que sean personas adiestradas en la palabra tuya, Padre Santo. Dios mío, gracias porque nos has instruido, nos ayudas a entender, Señor. Ayúdanos también, Padre, a aplicar tu palabra. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, y no se olviden de compartir este video y poder también, si gustan, volverlo a repetir. Dios les bendiga, un abrazo, bendiciones.